Sangre y vidrios rotos pintaban un sombrío mosaico sobre el linóleo a cuadros. Los disparos acababan de resonar en el restaurante, haciendo que los clientes se zambulleran bajo las mesas de caoba, mientras sus gritos desesperados ahogaban el suave jazz que sonaba por los altavoces. La mayoría de la gente se paraliza ante la violencia repentina. Otros entran en pánico. Nora Hayes simplemente tomó un trapo húmedo y limpió con calma el café negro derramado en la barra. Su pulso nunca se aceleró, sus manos nunca temblaron. Sentado en un reservado en la esquina sombría, el despiadado líder del sindicato, Sebastián Gallo, observaba cada uno de sus movimientos calculados. Esperaba miedo, pero lo que encontró en su lugar fue una compostura gélida que pronto pondría a su violento submundo patas arriba. Las luces de neón parpadeaban a través de la lluvia torrencial de Chicago, proyectando largas sombras amoratadas en el interior de Arthur's 24/7, una reliquia de restaurante encajada en el borde olvidado del West Side. Eran las 2:15 de la madrugada de un martes miserable. El aire del interior olía a grasa de freidora rancia, a café de filtro quemado y a desinfectante de limón barato. Detrás de la gastada barra de fórmica estaba Nora Hayes. A los 24 años, Nora poseía una belleza tranquila y discreta. Piel pálida, pómulos afilados y cabello oscuro recogido en un moño severo y funcional. Llevaba el uniforme azul pálido reglamentario, con los bolsillos manchados de tinta y sirope de cereza, pero se movía con la postura rígida de un soldado en posición de descanso. Nora no era una camarera corriente, aunque nadie que la mirara lo sabría. Criada por un antiguo cirujano de trauma militar que había perdido su licencia y sucumbido a un alcoholismo severo, Nora había pasado sus años de formación gestionando crisis. Sabía cómo vendar una herida antes de saber montar en bicicleta. Entendía la mecánica del pánico humano, habiendo pasado toda su infancia calmando los episodios erráticos y violentos de su padre. Para Nora, el caos no era una anomalía aterradora. Era simplemente un problema matemático esperando ser resuelto. La campana del restaurante sonó, cortando el bajo zumbido de los refrigeradores. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados cuando 3 hombres entraron por la puerta. No se parecían a la clientela habitual de medianoche, formada por camioneros cansados, estudiantes universitarios ebrios o insomnes. Estos hombres se movían con una gracia depredadora. El hombre del centro era Sebastián Gallo, heredero del Sindicato del Crimen Gallo, una organización que controlaba los puertos de embarque desde Chicago hasta la costa este. Sebastián era un fantasma en los tabloides, pero una realidad aterradora en las calles. Tenía 32 años, era alto y de hombros anchos, y vestía un abrigo de lana de color carbón hecho a medida que costaba más que el propio restaurante. Su rostro era un estudio de crueldad aristocrática, con una mandíbula afilada, una nariz patricia recta y ojos del color del acero forjado. Poseía una quietud aterradora. A su izquierda estaba su subjefe, un matón imponente llamado Matteo Rossi, y a su derecha, un sicario silencioso conocido solo como Silas. El silencio se apoderó del restaurante. Un camionero sentado 2 taburetes más allá recordó de repente que tenía que estar en otro sitio, dejó un billete arrugado de $5 en la barra y prácticamente salió corriendo hacia la tormenta. Los clientes restantes se encogieron instintivamente en sus reservados, apartando la mirada. Sebastián se deslizó en el reservado de la esquina trasera, una posición táctica que ofrecía una vista clara tanto de la entrada principal como de las puertas de la cocina. Mateo se sentó frente a él, mientras Silas se quedaba junto a la rocola, fingiendo leer la lista de canciones mientras vigilaba la calle. Nora cogió una cafetera nueva y un menú. No dudó ni tembló como la otra camarera, una adolescente llamada Sarah, que se había encerrado en el armario de los suministros en cuanto reconoció a los hombres por un noticiero local sobre una explosión en los muelles. Nora recorrió el restaurante, sus zapatos de suela de goma no hacían ruido, y se detuvo en su mesa. ¿Café?, preguntó Nora, con su voz de contralto uniforme y serena. Sebastián levantó la vista. La mayoría de los civiles evitaban el contacto visual directo con él. Si lo miraban, usó Janine, o miraban,
Sus ojos se desviaban, traicionados por un instinto primario de presa mirando a un depredador. Los ojos avellana de Nora estaban en blanco, completamente desprovistos del terror al que él estaba acostumbrado. Sostuvo la cafetera con firmeza, esperando una respuesta. «Negro», dijo Sebastián, su voz un barítono bajo y grave que vibró en el silencioso restaurante. «Deje la cafetera». Nora asintió una vez, volteó una taza de cerámica y sirvió el líquido humeante. No derramó ni una sola gota. La cocina funciona con un menú limitado. Hamburguesas, huevos, tarta. El pastel de carne es de ayer. No lo recomendaría a menos que busque una excusa para faltar al trabajo mañana. Mateo soltó un bufido corto e incrédulo, con la mano apoyada cerca del bulto de una funda bajo su chaqueta. «Tienes una boca muy lista. Encanto». Nora desvió su mirada hacia Mateo. «Tengo una boca sincera. El pastel de carne está seco. ¿Qué le sirvo?» Sebastián levantó una mano enguantada, silenciando a Mateo. Un atisbo de sonrisa apareció en sus labios. «2 cafés negros, un plato de patatas fritas. Si están frías, me sentiré muy disgustado». «Estarán calientes», respondió Nora, dándose la vuelta y caminando de regreso a la cocina. Sebastián la observó alejarse. Era un hombre que sobrevivía leyendo a la gente, diseccionando sus microexpresiones, sus tics, el ritmo de su respiración. Esta camarera era una anomalía. No había ningún temblor en su garganta, ningún cambio nervioso de peso. Estaba completamente anclada en la realidad. Tomó un sorbo del café amargo, sus ojos siguiéndola mientras atendía sin problemas a un cliente que se quejaba en la barra, su rostro una máscara indescifrable de cortesía profesional. «No sabe quién es usted, jefe», murmuró Mateo, inclinándose hacia adelante. «La ignorancia es una bendición». «No», murmuró Sebastián, sus ojos de acero entrecerrándose ligeramente. «Sabe exactamente lo que somos. Simplemente no le importa». El reloj digital sobre el expositor de tartas cambió a las 2:48 de la madrugada. La lluvia se había intensificado hasta convertirse en un aguacero torrencial que sacudía los grandes ventanales del restaurante. Nora acababa de entregar el plato de patatas fritas humeantes al reservado de Sebastián, sin recibir más que un seco asentimiento a cambio, cuando las puertas delanteras se abrieron de una patada violenta. El sonido de cristales rotos y madera astillada restalló como un látigo. 3 hombres irrumpieron en el restaurante. Estaban empapados, frenéticos y claramente bajo la influencia de algo fuerte, metanfetamina, a juzgar por sus mandíbulas crispadas y sus pupilas dilatadas. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos por baratas máscaras de nylon, pero sus armas eran mortalmente reales. El líder, un hombre larguirucho con una chaqueta vaquera empapada llamado Jesse, amartilló una escopeta Remington recortada, y el pesado sonido metálico heló la sangre de todos los civiles en la sala. «¡Nadie se mueva! ¡Al suelo! ¡Todos al suelo ahora mismo!», gritó Jesse, con un tono salvaje y desquiciado en su voz. Barrió el cañón de la escopeta por toda la sala. Los otros 2 atracadores, armados con pistolas semiautomáticas oxidadas, se desplegaron. Uno se dirigió a la caja registradora, mientras que el otro empezó a sacar a los clientes de sus reservados, tirándoles del pelo y del cuello, gritando groserías. El pánico estalló. Una anciana chilló, dejando caer su bolso. Un hombre de negocios con un traje arrugado se zambulló bajo su mesa, gimoteando ruidosamente. Arthur, el gerente del restaurante de 50 años, salió de la cocina, vio la escopeta e inmediatamente se agarró el pecho, su rostro perdiendo todo color mientras se desplomaba detrás de la barra, hiperventilando. En el reservado de la esquina, Mateo y Silas echaron mano al instante a sus armas ocultas. Mateo tenía la mano en la empuñadura de su Glock 19, sus músculos tensos para saltar. Pero Sebastián le dio una patada en la espinilla a Mateo por debajo de la mesa. «Espera», articuló Sebastián sin hacer ruido, con los ojos fríos y calculadores. Sebastián había evaluado la sala en menos de un segundo. Los pistoleros eran aficionados. Los aficionados eran impredecibles. Tenían una pésima disciplina con el gatillo. Si Mateo sacaba su arma,
comenzaría un tiroteo. El fuego cruzado mataría sin duda a la anciana en el suelo y al civil escondido bajo el reservado adyacente. Sebastian era un monstruo para sus enemigos, pero no creía en masacres de civiles desordenadas y colaterales. Prefería los ataques quirúrgicos. Necesitaba una oportunidad clara. Miró hacia la barra, esperando ver a la camarera acurrucada en el suelo llorando, suplicando por su vida. En su lugar, vio a Nora Hayes. Cuando la puerta se rompió, Nora sostenía una jarra de cristal con agua helada. No había saltado, no había gritado. Simplemente había dejado de servir, había colocado suavemente la jarra en la barra y había analizado la disposición de la sala. Sus ojos pasaron de la escopeta a la respiración errática del líder, y luego a Arthur, que estaba sufriendo un ataque de pánico en el suelo detrás de ella. ¡Abre la caja! ¡Abre la maldita caja!, gritó el segundo atracador, saltando por encima de la barra. Agarró a Arthur por el cuello, arrastrando al gerente jadeante hacia arriba. «Las llaves, dame las llaves, viejo». «Yo no puedo respirar», jadeó Arthur, con los ojos en blanco. El atracador levantó la culata de su pistola para estrellársela en el cráneo a Arthur. «Está sufriendo un evento cardíaco». Una voz tranquila y clara cortó los gritos. El atracador se congeló, girando la cabeza. Nora estaba a 1 metro de distancia. No levantaba las manos en señal de rendición, ni se acobardaba. Estaba de pie con el peso distribuido uniformemente, las manos apoyadas abiertamente en la barra. «Él no tiene las llaves, las tengo yo», mintió Nora con suavidad. Su voz carecía de cualquier temblor. Era la voz de un controlador aéreo dando instrucciones de aterrizaje en una tormenta. «Si le golpeas, sufrirá un paro cardíaco. Añadirás un cargo de asesinato con agravantes a un robo a mano armada. Déjalo ir y abriré el cajón». El atracador principal, Jesse, se dio la vuelta, apuntando la escopeta recortada directamente al pecho de Nora desde el otro lado del restaurante. «¡Cierra la boca! ¡Muévete y te parto por la mitad!». El agarre de Sebastian se tensó en el borde de la mesa de caoba. Cada instinto perfeccionado por años de violencia le gritaba que sacara su Sig Sauer y le metiera una bala en el ojo a Jesse, pero permaneció inmóvil, completamente hipnotizado por la mujer detrás de la barra. Nora giró lentamente la cabeza para mirar el cañón de la escopeta. Su respiración se mantuvo constante. 1, 2, 3, una frecuencia respiratoria rítmica perfecta. «No querrás apretar ese gatillo», le dijo Nora a Jesse, manteniendo un contacto visual firme y no agresivo. «Es una recortada. La dispersión a esta distancia destruirá la caja registradora por completo. No podrás abrir el cajón del dinero. Te irás sin nada». Jesse parpadeó. La adrenalina alimentada por la droga se cortocircuitó momentáneamente contra su lógica brutal. «¡Ábrela! ¡Ahora!». «Aléjate de Arthur», le dijo Nora al hombre detrás de la barra. No gritó, simplemente ordenó. El hombre que sostenía a Arthur vaciló, mirando a Jesse, quien asintió frenéticamente. El hombre soltó a Arthur, que se desplomó sobre el linóleo, agarrándose el pecho. Nora se movió. No se apresuró, lo que habría activado el instinto depredador de atacar, pero tampoco se movió con una lentitud agónica. Caminó hacia la caja registradora, pasando por encima de las servilletas derramadas y la cerámica rota. En la esquina, Mateo se acercó a Sebastian. «Jefe, esta chica está loca. Tiene hielo en las venas». «No está loca», susurró Sebastian. Sus ojos se fijaron en el perfil de Nora. «Está calculando». Nora introdujo su código de empleada en la caja registradora digital. Sonó un pitido y el pesado cajón de metal se deslizó abriéndose con un tintineo. Dentro había aproximadamente $800 en efectivo, la mayoría en billetes de 20 y de 10 del largo turno de noche. El atracador detrás de la barra se abalanzó, recogiendo frenéticamente los billetes en una bolsa de lona. Sudaba profusamente. Sus manos temblaban tan violentamente que las monedas se derramaron por el suelo, rebotando ruidosamente en el tenso silencio. date prisa, hombre!», gritó Jesse desde el centro de la sala, sin dejar de apuntar con la escopeta a Nora. Caminaba de un lado a otro, sus botas crujiendo sobre los cristales rotos.
El tercer atracador agitaba salvajemente su pistola hacia los civiles en el suelo, pateando ocasionalmente una silla. «Hay más», dijo Nora en voz baja. El atracador que guardaba la bolsa se detuvo, mirándola a través de los agujeros de su máscara. «¿Qué?» «La caja fuerte de depósito bajo la barra», dijo Nora, con una cadencia de voz tranquilizadora y plana. «Tiene el depósito del fin de semana, unos $4,000, pero tiene un cierre con retardo. Tarda exactamente 2 minutos en abrirse una vez que introduzco el código». Jesse se acercó a la barra, apoyando el cañón de la escopeta directamente en la frente de Nora. El acero frío presionó un anillo rojo en su pálida piel. La mano de Sebastian se deslizó dentro de su abrigo. Mateo y Silas imitaron el movimiento. La tensión en el restaurante era un peso físico, a punto de estallar. «Introduce el código», siseó Jesse salpicando saliva en la cara de Nora, «o te vuelo los sesos por todo este expositor de tartas». Nora no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Miró más allá del cañón, directamente a los ojos inyectados en sangre y dilatados de Jesse. «Lo haré», dijo Nora en voz baja, «pero primero necesitas saber las matemáticas». «¿Qué matemáticas?», gritó Jesse, su dedo crispándose en el gatillo. La alarma silenciosa se activó en el momento en que se forzó la puerta, mintió Nora sin esfuerzo. El restaurante no había tenido una alarma silenciosa que funcionara desde 2018. El tiempo medio de respuesta del 14º distrito con este tiempo es de 4 minutos. Lleváis aquí aproximadamente 90 segundos. Eso os deja 2 minutos y medio antes de que lleguen las sirenas. Los ojos de Jesse se dirigieron frenéticamente hacia las ventanas. «Si introduzco el código», continuó Nora, su voz hipnótica, inquebrantable, «tarda 2 minutos. Eso os deja 30 segundos para coger el dinero y correr. Pero está lloviendo. Vuestro vehículo de huida está aparcado fuera, probablemente en marcha, lo que significa que los neumáticos patinarán en el asfalto mojado. Perderéis 10 segundos luchando por la tracción, 20 segundos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, solo una fracción de pulgada, presionando su propia frente con más fuerza contra el cañón de la escopeta. Fue una demostración suprema de dominio, subvirtiendo por completo la dinámica de poder. ¿De verdad quieres arriesgarte a una condena de 20 años a cadena perpetua por $4,000 y 20 segundos de respiro?, preguntó Nora. «Tenéis $800 en la bolsa. Salid por esa puerta ahora mismo y escaparéis. Esperad por la caja fuerte y moriréis en prisión». Jesse la miró fijamente, respirando con dificultad. La lógica era impenetrable. La absoluta falta de miedo en sus ojos le aterraba más que cualquier guardia armado. Las personas que no tenían miedo a morir eran impredecibles, eran peligrosas. «Al diablo con esto», dijo el hombre de la bolsa cerrándola. «Tiene razón, tío. La policía viene. Vámonos». Jesse mantuvo la pistola en la cabeza de Nora durante 3 segundos más de agonía. El restaurante estaba en silencio absoluto, salvo por el zumbido del letrero de neón de fuera. «Estás loca», susurró Jesse. Retiró la escopeta, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. «Nos vamos. Vamos, vamos, vamos». Los 3 hombres salieron disparados por la puerta destrozada, desapareciendo en la lluvia torrencial y la oscura noche de Chicago. Los neumáticos chirriaron violentamente fuera, luchando por agarrarse tal como Nora había predicho, antes de que el sonido de un motor rugiendo se desvaneciera en la distancia. Durante un largo momento, nadie se movió. El sonido de la lluvia cayendo a través de la puerta rota llenó el restaurante. Entonces Arthur soltó un fuerte y estertóreo jadeo, agarrándose el pecho. Nora entró en acción de inmediato. La negociadora fría y distante desapareció, reemplazada por una médica concentrada y eficiente. Se arrodilló junto al gerente, comprobando su pulso y aflojando su corbata. «Que alguien llame a una ambulancia», ordenó a la sala. Un cliente buscó a tientas su teléfono. Nora elevó las piernas de Arthur usando un taburete volcado y le habló en un tono bajo y reconfortante. «Estás bien, Arthur. Solo respira conmigo.
Inspira y expira. El estrés está pasando. Desde el reservado de la esquina, Sebastián Gallo se levantó. No miró el coche que huía. No miró a los civiles que lloraban. Cruzó lentamente la sala, las pesadas suelas de sus zapatos de cuero crujiendo sobre el cristal, hasta que se detuvo, imponente, sobre la zona de la barra. Nora levantó la vista hacia él mientras sostenía la muñeca de Arthur. Sebastián la miró desde arriba. Había visto a sicarios de la mafia endurecidos quebrarse bajo la presión de una pistola en la cabeza. Había visto a políticos poderosos llorar cuando estaban acorralados. Nunca, en sus 32 años viviendo en los rincones más oscuros de la naturaleza humana, había visto a un civil neutralizar por completo una amenaza armada con nada más que intelecto y un pulso helado. «Les mentiste», dijo Sebastián, su voz baja, destinada solo para ella. «No hay ninguna caja fuerte de depósito bajo la barra». Arthur llevó el depósito del fin de semana al banco ayer por la tarde. Vi el libro de contabilidad abierto junto a la caja registradora. Nora no pareció sorprendida de que él se hubiera dado cuenta. Estaban drogados, no podían procesar realidades complejas, solo amenazas y recompensas inmediatas. Les di un rompecabezas que hacía que irse fuera la mejor opción. La pistola estaba contra tu cabeza. Fue una apuesta, admitió Nora, sus manos moviéndose expertamente para comprobar las vías respiratorias de Arthur. Pero el pánico es un contagio. Si yo entraba en pánico, habrían disparado. Las matemáticas favorecían la quietud. Sebastián sintió que algo extraño se encendía en su pecho. No era solo admiración, era una fascinación profunda y peligrosa. En su mundo, una mujer como esta, alguien que veía el caos como una simple ecuación, que miraba a la muerte a la cara sin saltarse un latido, no solo era rara, era un arma. Era una reina. Las sirenas comenzaron a aullar en la lejanía, cortando la noche lluviosa. Sebastián metió la mano en su abrigo. Sacó un grueso fajo doblado de billetes de $100, fácilmente 10 veces lo que los ladrones habían robado, y lo colocó suavemente en la barra junto a ella. Encima del dinero, colocó una impecable tarjeta de visita negra mate. No tenía nombre, ni logotipo de empresa, solo un único número de teléfono privado en plata de Boston. «Por los daños», dijo Sebastián, sus ojos de acero clavándose en los de ella, «y por el café». Nora miró el dinero, luego a él. «No necesito tu caridad». «No es caridad», murmuró Sebastián, inclinándose ligeramente, el olor a colonia cara y a lluvia envolviéndola. «Es una inversión». «Nos volveremos a ver, señorita Hayes». No esperó a que ella preguntara cómo sabía su apellido. Sebastián se dio la vuelta y salió por las puertas rotas hacia la tormenta, con Mateo y Silas flanqueándolo como sombras. Nora lo vio desaparecer en la oscuridad, una extraña tensión eléctrica persistiendo en el aire mucho después de que se fuera. Cogió la tarjeta negra, sintiendo los números plateados en relieve contra su pulgar. Su pulso, que se había mantenido perfectamente plano, con una escopeta en la cabeza, de repente, traicioneramente, se saltó un latido. Luces estroboscópicas rojas y azules pintaban el asfalto mojado por la lluvia de West Lake Street, reflejándose en los cristales rotos de Arthur's 24/7. A los 10 minutos de la partida de los ladrones, el restaurante estaba lleno de uniformes del 14º Distrito del Departamento de Policía de Chicago. Los paramédicos habían estabilizado a Arthur y lo habían subido a una ambulancia con destino al Hospital Northwestern Memorial. Nora se sentó en el parachoques de un coche patrulla aparcado, con una manta de lana gris sobre los hombros. La lluvia se había reducido a una llovizna miserable. Sostenía una taza de té de poliestireno con las manos perfectamente firmes, mientras observaba a la unidad de la escena del crimen buscar huellas en la caja registradora. El detective Harrison, un hombre cansado con una gabardina arrugada y 20 años en el cuerpo, se le acercó con una libreta. Ya había entrevistado a la otra camarera, Sarah, que había sollozado histéricamente durante su declaración, y a los pocos clientes que quedaban, y que apenas recordaban el color de las chaquetas de los pistoleros. «Señorita Hayes», dijo Harrison con la voz ronca por demasiados cigarrillos, «estoy mirando las declaraciones preliminares. No tienen mucho sentido». «¿Qué parte?»,
Detective, preguntó Nora tomando un sorbo del té tibio. Harrison pasó una página. Según un hombre de negocios que se escondía bajo la mesa 4, usted básicamente convenció a un sospechoso armado y drogado de no apretar el gatillo. Dijo que se acercó directamente a una escopeta recortada y le dio al tirador una lección de matemáticas. Le di una comprobación de la realidad logística, corrigió Nora suavemente. La gente desesperada actúa por pánico. Yo le proporcioné una alternativa estructurada al pánico. Harrison entrecerró los ojos. Había visto víctimas de robos a mano armada antes. Temblaban, tartamudeaban, sufrían respuestas de estrés agudo. Nora Hayes parecía estar esperando un autobús. La mayoría de la gente no tiene la presencia de ánimo para calcular los tiempos de respuesta de la policía con un cañón contra la frente, señaló Harrison, buscando una grieta en su armadura. ¿Dónde aprendió a mantener la calma? Mi padre era cirujano de trauma de combate para el ejército. Sirvió 2 turnos en Kandahar. Me enseñó a hacer triaje, respondió Nora con suavidad. No mencionó que las lecciones de su padre consistían principalmente en que ella le curara las heridas de borracho después de que lo despidieran con deshonor y perdiera su licencia médica civil. Harrison gruñó, tomando una nota. ¿Notó algo más sobre los tiradores? ¿Marcas de identificación? ¿Tatuajes? Nora cerró los ojos, visualizando los caóticos 90 segundos. Su mente recuperó los detalles con claridad fotográfica. 3 hombres. El líder medía aproximadamente 1,78 m, llevaba una chaqueta vaquera Levi's. El sospechoso secundario detrás de la barra tenía una cojera notable en la pierna izquierda. ¿Y el tercer hombre? Nora hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. Tenía un tatuaje tosco en la muñeca derecha, un águila de 2 cabezas. Harrison dejó de escribir. El bolígrafo se detuvo sobre el papel. ¿Está absolutamente segura sobre el águila? Sí, la tinta estaba desvaída, probablemente hecha en una prisión. ¿Por qué? Solo un detalle, desvió Harrison rápidamente, pero Nora captó la microexpresión de alarma que cruzó su rostro. No se vaya de la ciudad, señorita Hayes. Puede que la necesitemos para una rueda de reconocimiento. Mientras Harrison se alejaba, llevando su radio a la boca, Nora metió la mano en el bolsillo de su uniforme azul pálido. Sus dedos rozaron el grueso fajo de billetes de $100 y la tarjeta de visita negra mate. Los números plateados en relieve se sentían pesados contra su piel. Al otro lado de la ciudad, en un ático en expansión con vistas a Lakeshore Drive, Sebastián Gallo estaba de pie junto a ventanales de suelo a techo, observando las nubes de tormenta sobre el lago Michigan. El interior del ático era un marcado contraste con el restaurante mugriento, minimalista, caro e implacablemente limpio. La pesada puerta de roble de su estudio se abrió y Silas entró, llevando una carpeta de Manila. Silas era el principal recolector de inteligencia de Sebastián, un hombre que hablaba poco, pero lo oía todo. Pidió una investigación de antecedentes de la camarera, dijo Silas, colocando la carpeta en una mesa de café de cristal. Sebastián se giró, tomando un sorbo de un líquido ámbar de un vaso de cristal. ¿Y? Su nombre es Nora Hayes, 24 años, sin antecedentes penales, la mejor de su promoción en el instituto, aceptada en la Universidad de Chicago con una beca completa de premedicina, pero abandonó en su 2º año. Sebastián levantó una ceja. ¿Por qué? Silas abrió la carpeta, revelando una serie de documentos financieros y fotos de vigilancia. Resumió los hallazgos en una lista cruda y clínica. Asterisco, responsabilidad familiar. Su padre, el Dr. William Hayes, ex cirujano militar, alcoholismo severo. Perdió su licencia médica hace 4 años por negligencia en estado de ebriedad. Asterisco, ruina financiera. El Dr. Hayes acumuló enormes deudas médicas y de juego. Nora abandonó la universidad para trabajar en 3 empleos para evitar que perdieran su apartamento en Pilsen. Asterisco, amenaza actual. William Hayes debe $50,000 al equipo de usureros de O'Bannon. No hicieron el pago la semana pasada. Asterisco, perfil psicológico, altamente resiliente, acostumbrada al estrés extremo.
Funcionalmente sirve como cuidadora y protectora de su padre. Sacrificó una carrera de medicina para pagar las deudas de juego de un borracho. Reflexionó Sebastian, trazando el borde de su vaso. Un desperdicio de talento excepcional. Hay algo más, jefe, añadió Silas, su tono endureciéndose. Mateo pasó la descripción de los ladrones por nuestros contactos en la calle. El golpe al restaurante no fue al azar. El tipo de la escopeta, Jesse Miller, es un corredor de bajo nivel para el sindicato Volkov. Los ojos de Sebastian se volvieron completamente fríos. Los Volkov eran sus principales rivales rusos, entrando en territorio gallo a través de los muelles. Los Volkov no perderían el tiempo atracando un antro por unos pocos miles de dólares, dijo Sebastian, su mente trabajando en las implicaciones tácticas. No querían el dinero, confirmó Silas. Arthur, el gerente, debe dinero de protección a los Volkov. El robo fue un mensaje. Se suponía que debían quemar el lugar para dar ejemplo, pero su camarera los interrumpió. Confundió a los drogadictos con sus matemáticas y huyeron antes de que pudieran encender la cerilla. Sebastian dejó su vaso. Las implicaciones eran inmediatas y mortales. Los Volkov no toleran el fracaso, dijo Sebastian en voz baja, y no dejan cabos sueltos. Cuando Jesse Miller informe que una camarera de 24 años lo humilló y detuvo el incendio provocado, irán a por ella, terminó Silas, para salvar las apariencias. Sebastian miró la fotografía de Nora en el dossier. Sus pómulos afilados, el moño severo, esos ojos avellana imposiblemente tranquilos. Era una civil, completamente inconsciente de que al salvar el restaurante de Arthur, acababa de pintarse una diana en la espalda en una guerra entre dos sindicatos despiadados. «Prepara mi coche», ordenó Sebastian, cogiendo su abrigo de color carbón. «Vamos a Pilsen». El pasillo del complejo de apartamentos de Pilsen olía a col hervida y a moqueta húmeda. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban violentamente, proyectando un brillo amarillento sobre el papel pintado que se despegaba. Nora subió los 3 tramos de escaleras, sus músculos doloridos por el bajón de adrenalina. Se acercaban las 6 de la mañana. Solo quería ver cómo estaba su padre, esconder el dinero que Sebastian le había dado y dormir durante 12 horas. Dobló la esquina hacia su unidad, el apartamento 3B, y se detuvo en seco. La puerta principal estaba entreabierta. El cerrojo estaba astillado fuera del marco de madera. Nora no jadeó. Su entrenamiento, la respuesta brutal y condicionada al caos, se activó al instante. Se guardó las llaves en el bolsillo para que no tintinearan, apoyó la espalda en la pared desconchada y se acercó sigilosamente a la puerta abierta. Desde el interior del apartamento resonó el sonido de cristales rotos, seguido de una risa baja y cruel. «Te lo dije, Doc», se burló una voz áspera con acento irlandés. «La paciencia es una virtud, pero mi jefe no es un hombre virtuoso. 50,000 hoy, o empezamos a cobrarlo en kilos de carne». Nora reconoció la voz. Era Declan, el principal sicario de los usureros de O'Bannon. Se asomó por el marco de la puerta. La pequeña y abarrotada sala de estar había sido destrozada. Las estanterías estaban volcadas, los libros de texto de medicina esparcidos por el linóleo. Su padre, un hombre frágil de pelo gris con una camiseta interior manchada, estaba de rodillas, agarrándose un labio sangrante. Declan estaba de pie sobre él, golpeando una pesada llave inglesa de acero contra su palma. Otros 2 enormes sicarios bloqueaban la entrada de la cocina. «Yo necesito más tiempo», tartamudeó el Dr. Hayes con las manos temblorosas. «Mi hija está haciendo turnos extra». «Tu hija gana el salario mínimo sirviendo café, William», escupió Declan. «A menos que se esté desnudando por otro lado, no va a conseguir 50,000 para el mediodía». Declan levantó la llave inglesa, apuntando a la rótula del doctor. «¡Detente!», ordenó Nora entrando en el umbral. Los 3 hombres se giraron. Declan bajó ligeramente la llave inglesa, una sonrisa aceitosa extendiéndose por su rostro. «Vaya, vaya, si no es Florence Nightingale, ¿tienes nuestro dinero, encanto?» Nora calculó las probabilidades. 3 hombres armados y musculosos en un espacio reducido. No tenía armas, pero tenía el grueso fajo de billetes en el bolsillo,
Aproximadamente $10,000. Cortesía del extraño del abrigo a medida. No eran 50, pero era un pago inicial. Tengo 10,000, dijo Nora con calma, entrando en la habitación. Tómenlo como un gesto de buena fe. Denos un mes más para el resto. Declan se rió, un sonido ladrante y feo. ¿10,000? Eso apenas cubre los intereses que has acumulado esta semana. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, el olor a cerveza rancia irradiando de él. Pero quizás podamos acordar un plan de pago alternativo. Eres una cosita bonita cuando no llevas ese feo delantal azul. Extendió la mano para agarrarle la mandíbula. Nora no se inmutó, pero no tuvo que hacerlo. Antes de que la mano de Declan pudiera hacer contacto, una sombra masiva llenó la puerta rota. Un disparo silenciado, un sonido silencioso, cortó la habitación. La pesada llave inglesa de acero en la mano de Declan chispeó violentamente cuando una bala la partió por la mitad. La fuerza pura arrancó el metal roto de su agarre, enviándolo a chocar contra la pared. Declan gritó, cayendo de rodillas y agarrándose la mano vibrante y magullada. Los otros dos sicarios echaron mano a sus cinturas, pero se congelaron al instante. Sebastian Gallo cruzó el umbral, su Sig Sauer levantada y perfectamente firme. Flanqueándolo estaban Mateo y Silas, ambos sosteniendo armas automáticas apuntando a los hombres de O'Bannon. La temperatura en el pequeño apartamento se desplomó. Los sicarios de O'Bannon lo reconocieron de inmediato. Las leyendas callejeras sobre Sebastian Gallo se susurraban con una mezcla de asombro y terror absoluto. «Gallo», jadeó Declan, con los ojos desorbitados por el pánico repentino. «Este no es tu territorio, Sebastian. Estamos cobrando una deuda legítima para O'Bannon». Sebastian no miró a Declan. Sus ojos de acero pasaron por alto a los matones, fijándose en Nora, que permanecía rígidamente en el centro de la habitación. Una vez más, no estaba gritando. Simplemente estaba procesando esta nueva y aterradora variable. «No hay ninguna deuda», dijo Sebastian, su voz un ronroneo bajo y letal. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y lo arrojó al suelo. Golpeó el linóleo con un ruido sordo. 50,000. Contadlo si queréis, aunque no recomendaría retrasar vuestra partida. Declan miró el dinero, luego el cañón de la pistola de Sebastian. No necesitó que se lo dijeran dos veces. Asintió frenéticamente a sus hombres. Uno de ellos recogió el dinero, y los tres matones se apretujaron para pasar junto a los hombres de Gallo, corriendo por el pasillo como si el mismo diablo los persiguiera. El apartamento cayó en un silencio pesado y sofocante. El doctor Hayes gimió desde el suelo, agarrándose la cara. ¿Quiénes sois? Nora ignoró a su padre. Miró directamente a Sebastian. Entendía las dinámicas de poder y sabía que un hombre como este no soltaba $50,000 por la bondad de su corazón. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Nora, con la voz tensa. Sebastian enfundó su arma, ajustándose los puños. Porque, señorita Hayes, la deuda de su padre ya no está en manos del equipo de O'Bannon. Se acercó a ella, la pura gravedad de su presencia dominando la pequeña habitación. Ahora está en mis manos. Los ojos de Nora se entrecerraron. No te pedí que compraras nuestra deuda. No tenías elección, respondió Sebastian, su tono declarando un hecho puro e innegable. Interferiste con una operación del sindicato Volkov esta noche en el restaurante. Saben quién eres. Para mañana enviarán profesionales para matarte. El equipo de O'Bannon te habría vendido a ellos por una fracción de lo que acabo de pagar. Nora sintió una fría punzada de genuina alarma perforar su calma habitualmente impenetrable. El sindicato Volkov. Había leído sobre ellos en el Chicago Tribune. No eran aficionados drogadictos. ¿Así que ahora soy tu propiedad?, preguntó Nora, inclinando la barbilla en señal de desafío. Sebastian se detuvo a centímetros de ella. Miró sus feroces ojos avellana, sintiendo de nuevo esa peligrosa fascinación. Había venido aquí para asegurar un activo, pero al mirarla, se dio cuenta de que estaba asegurando una socia. «No eres una propiedad, Nora. Eres un genio desperdiciado sirviendo café barato a hombres ingratos», dijo Sebastian en voz baja, pero con absoluta autoridad. «No te quiero como camarera,
Quiero que trabajes para mí. ¿Haciendo qué? Gestionando el caos, respondió Sebastian. Tienes un don para la negociación de crisis. Dirijo una organización que se encuentra frecuentemente con crisis complejas. Ven a trabajar para la familia Gallo. Estarás protegida de los Volkov. Tu padre recibirá rehabilitación de primer nivel y tu deuda será saldada. Metió la mano en el bolsillo y sacó la misma tarjeta de visita negra que había dejado en la barra del restaurante. Se la tendió. Tienes 24 horas para decidir. Después de eso, no puedo garantizar que los Volkov no te encuentren. Nora miró la tarjeta, luego a su padre roto sangrando en el suelo, y finalmente de vuelta al despiadado y magnético jefe de la mafia que le ofrecía un pacto con el diablo. Las luces fluorescentes del Hospital Northwestern Memorial zumbaban con un murmullo clínico y estéril. Nora estaba sentada en una silla de plástico fuera del ala psiquiátrica, con una taza medio vacía de café amargo de la cafetería en las manos. Era mediodía del miércoles. Fiel a su palabra, el dinero de Sebastian Gallo había abierto puertas que antes estaban soldadas. Su padre, el Dr. William Hayes, estaba siendo admitido en un programa de rehabilitación privado de primer nivel, pagado en su totalidad, en efectivo, con 6 meses de antelación. Nora miró los papeles de admisión que descansaban en su regazo. Los $50,000 habían borrado la amenaza de O'Bannon, pero el silencio en el pasillo del hospital se sentía pesado, sofocante. Conocía las reglas de las calles de Chicago tan bien como la anatomía de una herida de bala. Nada era gratis. Cada favor era una cadena y Sebastian Gallo acababa de envolver un eslabón de titanio alrededor de su cuello. Se levantó, caminando hacia los altos ventanales que daban a las aguas grises y agitadas del lago Michigan. Mientras miraba la bulliciosa calle de abajo, sus ojos captaron algo fuera de lugar. Un Lincoln Town Car negro estaba aparcado ilegalmente junto a una boca de incendios al otro lado de la calle. El motor estaba al ralentí, el humo del escape saliendo hacia el aire frío. Detrás de la ventanilla tintada del conductor, apenas podía distinguir la silueta de un hombre corpulento. Más importante aún, vio el débil y revelador brillo de un cigarrillo al que se le daba una calada, iluminando un anillo de plata en la mano del conductor. Era la misma águila tosca de 2 cabezas que había visto en la muñeca del tercer atracador en el restaurante. Los Volkov. La habían encontrado en menos de 12 horas. Aún no se movían, probablemente por la fuerte presencia policial alrededor del hospital, pero estaban observando. Estaban esperando a que saliera por esas puertas correderas de cristal al descubierto. Nora no entró en pánico, simplemente calculó las variables. No tenía arma, ni entrenamiento de combate, ni aliados. La policía no podía protegerla 24/7 y el detective Harrison probablemente la usaría como cebo para construir un caso rico contra los rusos. Solo había un movimiento lógico en el tablero. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la tarjeta negra mate. Marcó el número grabado en plata. Sonó exactamente 2 veces. Me preguntaba si prefiere la luz del día o la oscuridad, señorita Hayes. Retumbó la voz de Sebastian a través del receptor. Era un sonido rico y oscuro, desprovisto de cualquier sorpresa. Hay un Lincoln negro aparcado fuera del Northwestern Memorial. Anillo de águila de 2 cabezas en el conductor, dijo Nora, su voz plana, saltándose las cortesías. Su evaluación fue correcta. Me han rastreado. ¿Estás dentro del hospital? 3er piso, ala norte. Aléjate de las ventanas, ordenó Sebastian, su tono cambiando instantáneamente de conversacional a táctico. Camina hasta el aparcamiento del sótano. Coge el ascensor de servicio B. Habrá un todoterreno blindado de color gris oscuro esperando junto al muelle de carga en exactamente 9 minutos. El nombre del conductor es Silas. No hables con nadie más. La línea se cortó. Nora siguió las instrucciones al pie de la letra. 9 minutos después, entró en la caverna de hormigón tenuemente iluminada del muelle de carga. El todoterreno gris ya estaba allí, con el motor ronroneando silenciosamente. Silas estaba de pie junto a la puerta trasera abierta, sus ojos escaneando el perímetro con una eficiencia letal. Le ofreció un único y seco asentimiento
mientras ella subía al lujoso interior de cuero. Condujeron a través del laberinto del centro de Chicago, la ciudad desdibujándose tras el cristal a prueba de balas. Finalmente, entraron en el garaje VIP subterráneo del Península, un hotel de lujo en el corazón de la Gold Coast. Silas la escoltó por un ascensor privado hasta las suites del ático. Cuando las puertas dobles de caoba se abrieron, Nora entró en un mundo de asombrosa y silenciosa riqueza. La suite era espaciosa, decorada con maderas oscuras, acero cepillado y estanterías del suelo al techo. Sebastian Gallo estaba de pie junto a un piano de cola, sirviendo whisky de una licorera de cristal. Se había quitado el abrigo y llevaba un traje azul marino a medida que enfatizaba la anchura de sus hombros. Parecía menos un matón callejero y más un despiadado titán de Wall Street. ¿Una copa?, preguntó, girándose para mirarla. Necesito la cabeza despejada, respondió Nora, permaneciendo de pie junto a la puerta. Me ofreciste un trabajo. Quiero los parámetros. Sebastián sonrió, una expresión rara y genuina que suavizó brevemente los severos ángulos de su rostro. Se acercó a un sofá de cuero y le hizo un gesto para que se sentara. A regañadientes, ella tomó asiento frente a él. La familia Gallo opera una vasta red de negocios legítimos. Transporte, bienes raíces, hostelería. Comenzó Sebastián, sus ojos de acero clavados en los de ella. Pero esos negocios legítimos se construyen sobre una base de logística ilícita. El problema con mi mundo, Nora, es que está poblado por hombres que solo saben usar martillos. Cuando surge un problema, su primer instinto es la violencia. La violencia es ruidosa. La violencia atrae al FBI. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. El olor a bergamota y a whisky caro flotó hacia ella. Necesito un bisturí, continuó Sebastián en voz baja. Necesito a alguien que pueda mirar una situación caótica y volátil, un cargamento incautado, un político comprometido, un sindicato rival entrando en nuestro territorio y de construirlo con una lógica absolutamente impasible. Desmantelaste un robo a mano armada con una ecuación matemática. Quiero que hagas eso para mi imperio. Una gestora de crisis, aclaró Nora. Una solucionadora de problemas, corrigió Sebastián. Responderás solo ante mí. Tendrás recursos ilimitados, un salario que hará que tus sueños de la Facultad de Medicina parezcan calderilla y protección absoluta contra los Volkov. ¿Y la trampa?, preguntó Nora, sus ojos avellanas sin parpadear. La trampa, murmuró Sebastián, su mirada cayendo momentáneamente a sus labios antes de encontrarse de nuevo con sus ojos. Es que una vez que estás dentro de la familia, no hay carta de renuncia. Eres mía hasta que yo diga lo contrario. La palabra mía resonó en la silenciosa suite. No fue dicha como una expresión romántica. Fue una reclamación territorial. Sin embargo, Nora sintió de nuevo esa extraña y traicionera agitación en su pecho. Estaba entrando en el abismo, plenamente consciente de la oscuridad. «Acepto», dijo Nora, con voz firme, «pero no sirvo café, y no tolero que tus hombres me socaven». «Entendido», dijo Sebastián. Extendió la mano, su mano grande y callosa, envolviendo la de ella en un firme apretón. El contacto físico envió una sacudida de electricidad por su brazo. «Bienvenida a la familia, Nora». La prueba de fuego de Nora no esperó a una orientación formal. 48 horas después, se encontraba en la trastienda de Aegis Freight, un enorme complejo de almacenes en el West Loop que servía como el principal centro logístico del sindicato Gallo. El aire olía a combustible diésel, cartón húmedo y el sabor metálico de la ansiedad. Una crisis había estallado a las 3 de la mañana. Matteo Rossi, el corpulento subjefe de Sebastián, caminaba furiosamente frente a una pizarra blanca cubierta de manifiestos de envío. Silas estaba de pie en silencio en la esquina, limpiando una pistola. Sebastián estaba sentado a la cabeza de una mesa plegable de metal, su rostro una máscara de furia apenas contenida. El comisionado de la autoridad portuaria, una rata codiciosa llamada Thomas Sterling, acaba de incautar el contenedor 404 en Navy Pier. Gruñó Mateo,
golpeando el puño contra la pizarra. Ese contenedor contiene $10 millones en bonos al portador no rastreables que vienen de Zúrich. Sterling exige un soborno de $2 millones para el mediodía, o entregará el contenedor a la aduana para una auditoría aleatoria. Págale, dijo Nora con calma. Estaba sentada al borde de la mesa, vestida con un elegante traje de pantalón negro a medida que el sastre de Sebastian le había proporcionado. Mateo se dio la vuelta, mirándola con desprecio. Claramente detestaba el hecho de que una camarera hubiera sido elevada al círculo íntimo del jefe. No nos dejamos extorsionar, Encanto. Si le pagamos, parecemos débiles. Los Volkov olerán sangre en el agua. Yo digo que le hagamos una visita a Sterling en su casa, le pongamos una pistola en la boca a su esposa y veamos qué tan rápido libera el contenedor. No, dijo Sebastian, con voz fría. Miró a Nora. Dime por qué no deberíamos matarlo. Nora se levantó, caminando hacia la pizarra. Cogió un rotulador de borrado en seco. Sterling ha estado en nuestra nómina durante 3 años, cobrando unos 10,000 al mes por mirar hacia otro lado, afirmó Nora, dibujando una línea de tiempo en la pizarra. Los hombres que se sienten cómodos con una corrupción constante y de bajo riesgo no se levantan de repente y deciden extorsionar al sindicato más peligroso de Chicago por $2 millones. Va en contra del perfil psicológico de un burócrata. ¿Y qué? Gruñó Mateo. ¿Le crecieron agallas? ¿O está aterrorizado de algo peor que nosotros? Replicó Nora. Sacó una tableta que Silas le había dado antes y buscó los registros financieros públicos de Thomas Sterling. Pasé las últimas 2 horas ejecutando algoritmos de fondo en las cuentas de Sterling. No pidió $2 millones al azar. Hace 2 días, una corporación fantasma compró la hipoteca de la finca privada de Sterling en Lake Forest. La sociedad holding se remonta a una sociedad fantasma en Chipre. Los ojos de Sebastian se entrecerraron. Los Volkov. Exactamente, dijo Nora, rodeando un número en la pizarra. Los Volkov compraron su deuda. Lo están presionando para que nos presione a nosotros. Si Mateo entra en la casa de Sterling, probablemente caerá en una trampa tendida por sicarios rusos que esperan para proteger su nuevo activo. Un tiroteo en la casa de un comisionado nos trae al FBI encima al instante. El silencio se apoderó de la sala. Mateo dejó de caminar, su rostro enrojeciendo al darse cuenta de que la camarera acababa de salvarlo de caer en una emboscada fatal. ¿Cuál es la jugada, Nora?, preguntó Sebastian en voz baja, reclinándose en su silla. El orgullo en sus ojos era inconfundible. No amenazamos la vida de Sterling, amenazamos su legado, dijo Nora. Sterling es un funcionario público que se presenta a la reelección el próximo año. Toda su plataforma se basa en los valores familiares y la lucha contra la corrupción. Encontré una discrepancia en sus registros de viajes de campaña del año pasado. Gastó en 3 viajes a un resort privado en Belice. Nora tocó la tableta. Hice coincidir los manifiestos de vuelo. Una mujer llamada Alana Vance, una escort de lujo con 2 condenas por drogas, estaba en los mismos vuelos. Si Sterling libera el contenedor 404 para las 11 de la mañana, esos registros permanecerán enterrados en el éter digital. Si no lo hace, envía una copia a su esposa, al Chicago Tribune y al Comité de Ética de la Autoridad Portuaria a las 11:01 de la mañana. Pierde su pensión, su familia y su libertad. Los Volkov no pueden protegerlo de un escándalo público. Sebastian la miró fijamente. Era un asesinato impecable y sin sangre del carácter de un hombre, ejecutado con una precisión aterradora. Silas, ordenó Sebastian sin romper el contacto visual con Nora. Haz la llamada a Sterling. Léele el manifiesto de vuelo. 10 minutos después, Silas regresó a la sala, guardó su teléfono en el bolsillo. El contenedor 404 ha sido autorizado para el tránsito. Sterling está en pánico. Está suplicando una reunión para disculparse. Mateo miró a Nora, abriendo la boca para hablar, pero descubrió que no tenía palabras. Simplemente asintió respetuosamente y salió de la habitación para organizar a los camioneros. Cuando la habitación se vació, dejando solo a Sebastian y Nora, la pesada atmósfera cambió a algo completamente diferente.
La adrenalina de la crisis se desvaneció, reemplazada por una intensa atracción magnética entre ellos. Sebastián se levantó, caminando lentamente alrededor de la mesa hasta que estuvo a centímetros de ella. Extendió la mano, sus dedos rozando suavemente un mechón de pelo oscuro detrás de su oreja. Su toque era ardiente contra su piel. «Eres magnífica», susurró Sebastián, su voz vibrando con un hambre oscura y posesiva. «Viste todo el tablero mientras mis hombres solo miraban una sola pieza». Nora levantó la vista hacia sus ojos de acero, negándose a retroceder. «Solo hice las cuentas, Sebastián». «No», murmuró él. Su pulgar trazó ligeramente la línea de su mandíbula. «Las matemáticas son frías. Lo que acabas de hacer fue arte». Se inclinó más cerca. El aire entre ellos se volvió pesado y eléctrico. La respiración de Nora se entrecortó, la primera vez que su compostura se había quebrado. Pero antes de que Sebastián pudiera cerrar la distancia, Silas irrumpió de nuevo en la habitación. Su habitual comportamiento estoico se hizo añicos. «Jefe», dijo Silas. Su voz era tensa. Sterling soltó algo más antes de colgar. Los Volkov no tropezaron con el contenedor 404 por casualidad. Conocían el manifiesto de envío exacto, la hora exacta de llegada y el contenido. Sebastián se apartó de Nora. Todo su comportamiento volvió a ser el del despiadado líder del sindicato. La calidez se desvaneció, reemplazada por una furia glacial. Solo 5 personas en esta organización conocían el contenido de ese contenedor. «Lo sé», dijo Silas sombríamente. «Sterling dijo que los Volkov tienen un topo dentro de tu casa, jefe. Alguien muy bien situado. Y acaban de darles a los rusos los planos de tu ático». La revelación quedó suspendida en el aire del almacén de Aegis Freight, como una granada activa. El sindicato Volkov no solo tenía un topo, tenían a alguien en el círculo más íntimo, alguien que conocía el contenido del contenedor 404, alguien que tenía acceso a los planos arquitectónicos del santuario privado de Sebastián en el península. La expresión de Sebastián se endureció hasta convertirse en una máscara de puro hielo aterrador. No gritó ni volcó la mesa de metal. Su rabia era fría, interiorizada e infinitamente más peligrosa. Miró a Silas. «¿Quién lo sabía?», preguntó Sebastián. Su voz apenas por encima de un susurro. «Usted, yo, Mateo y nuestro contable jefe, Leo», recitó Silas. Sus ojos escaneaban las sombras del almacén, como si esperara que un asesino saliera de detrás de las cajas. Y Sterling, obviamente. Pero él solo sabía el número del contenedor, no los planos del ático. «3 hombres», murmuró Sebastián. Había sangrado con Mateo en las calles del lado sur. Silas le había salvado la vida 2 veces. Leo había manejado los libros de la familia desde que el padre de Sebastián estaba vivo. La traición se sintió como un cuchillo retorciéndose entre sus costillas. Mateo volvió a entrar en la habitación, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. «Los camiones están en marcha. Sterling envió los códigos de liberación. ¿Qué pasa con este ambiente de funeraria?» Sebastián miró a su subjefe. Sus ojos de acero eran ilegibles. «Nada. Volvemos al hotel. Los Volkov se están desesperando». Mientras regresaban a la Gold Coast en el todoterreno blindado, el silencio dominaba la cabina. Nora se sentó junto a Sebastián. Su mente iba a toda velocidad. Podía sentir la violenta tensión que irradiaba de él. La base de su imperio se construyó sobre la lealtad absoluta, y alguien acababa de romperla. Cuando llegaron al ático, Sebastián ordenó inmediatamente a Silas que revisara las instalaciones en busca de dispositivos de escucha. Una vez que la revisión fue declarada limpia, Sebastián sirvió un vaso de whisky y se quedó junto a la ventana, mirando el horizonte de Chicago. Nora se acercó por detrás. «No puedes simplemente interrogarlos. Si torturas al hombre equivocado, destruyes la confianza de toda tu organización». «Lo sé», dijo Sebastián pesadamente. «Pero si no hago nada, los Volkov usarán los planos para enviar un escuadrón de asesinos por ese ascensor privado». «Entonces no haremos nada», dijo Nora en voz baja. «Pondremos una trampa canario». Sebastián se giró para mirarla. «Explícate». «La información es como el agua.
Solo tienes que rastrear por dónde se filtra, explicó Nora, deslizándose en su mentalidad analítica. Alimentamos 3 piezas diferentes de inteligencia crítica, altamente procesable, pero completamente falsa a Silas, Mateo y Leo. Se lo decimos por separado, bajo el pretexto de secreto absoluto. Luego, esperamos a ver qué cebo muerden los Volkov. Una lenta y oscura sonrisa se extendió por el rostro de Sebastián. Era la misma mirada de peligrosa fascinación que le había dedicado en el restaurante. ¿Cuál es el cebo? Durante las siguientes 2 horas, Nora orquestó la trampa. Hizo que Sebastián llevara a Leo a un lado y le informara en voz baja que los bonos al portador del contenedor 404 se trasladarían a una casa segura en Evanston a medianoche. Luego llevó a Silas al balcón y le susurró que había localizado a la amante secreta de los jefes Volkov y que iban a enviar un equipo para secuestrarla a las 2 de la madrugada. Finalmente, Sebastián se acercó a Mateo. «Necesito que dobles la guardia en el Northwestern Memorial», le dijo Sebastián a su subjefe en el estudio privado. «Acabo de recibir un aviso de una enfermera en nuestra nómina. Los Volkov descubrieron que el padre de Nora está en el ala psiquiátrica. Lo trasladaré a una clínica privada en Wisconsin mañana por la mañana. Pero esta noche es vulnerable». Mateo asintió sombríamente. «Considéralo hecho, jefe. Personalmente me apostaré fuera de su puerta». Con la trampa tendida, Nora y Sebastián se retiraron a la sala de control de seguridad, oculta detrás de una estantería en el ático. Un banco de monitores mostraba imágenes de la casa segura de Evanston, los pasillos del hospital y las calles alrededor del supuesto apartamento de la amante de los Volkov. Las horas pasaron. El reloj digital marcó la 1 de la madrugada. Nora se sentó junto a Sebastián, sus hombros rozándose en el espacio reducido. Su pulso se mantuvo como un tamborileo rítmico y constante, pero no podía negar la conciencia física que sentía cada vez que él estaba cerca. De repente, una luz roja parpadeó en la consola. Movimiento detectado en Northwestern. La voz de Silas crepitó por la radio segura. Estaba posicionado en el techo del hospital con un rifle de francotirador. 2 todoterrenos negros acaban de llegar al muelle de carga. 6 hombres, fuertemente armados. Están eludiendo la seguridad. Se dirigen directamente al ala psiquiátrica. Sebastián cerró los ojos. El aliento salió de sus pulmones en un silbido agudo y sibilante. Los Volkov no habían ido por el dinero en Evanston. No habían ido a proteger a la amante de su jefe. Habían ido al hospital. «Es Mateo», susurró Sebastián. La realidad de la traición se asentó como plomo en su estómago. Mateo, su mano derecha. Mateo, quien se había vuelto resentido con el enfoque calculado y moderno de Sebastián hacia el sindicato, anhelando los días brutales y sangrientos del pasado. Los Volkov probablemente le habían prometido a Mateo el sillón del jefe a cambio de un golpe de estado. Nora miró los monitores. El escuadrón de asesinos de los Volkov estaba derribando la puerta de la habitación del Dr. Hayes. «¿Estás seguro de que mi padre está a salvo?», preguntó Nora. Su voz era tensa. «Lo trasladé discretamente a una instalación segura en los suburbios hace 3 horas», le aseguró Sebastián, colocando una mano sobre la de ella. La cama que acaban de acribillar estaba llena de almohadas, pero Mateo no lo sabe. Cree que acaba de entregarle tu padre a los Volkov. «¿Y ahora qué?», preguntó Nora. Sebastián se levantó, comprobando el cargador de su Sig Sauer. El dolor en sus ojos fue reemplazado instantáneamente por la mirada aterradora y despiadada del rey del sindicato. «Ahora», dijo Sebastián, «le damos la bienvenida a Mateo de vuelta al ático». La tormenta que se había estado gestando sobre el lago Michigan finalmente estalló, enviando cortinas de lluvia que azotaban los ventanales del suelo al techo del ático del península. Eran las 3:15 de la madrugada. El ascensor privado sonó suavemente. Mateo salió al vestíbulo, sacudiéndose la lluvia de su pesada chaqueta de cuero. Detrás de él había 4 hombres. No eran soldados de la familia Gallo. Eran sicarios de los Volkov. Sus rostros eran sombríos. Llevaban subfusiles con silenciador bajo sus abrigos. Mateo había usado su autorización biométrica para llevar a los asesinos directamente más allá de la red de seguridad del hotel.
Sebastián suele estar en el estudio a esta hora, susurró Mateo al ruso principal. La chica se queda en la habitación de invitados del este. Mátala primero. Quiero que Sebastián mire. Los asesinos asintieron, desplegándose en el ático oscuro y silencioso. La única luz provenía de los relámpagos que destellaban afuera. Mateo sacó su propia arma y se arrastró hacia las pesadas puertas de roble del estudio. Las empujó para abrirlas, liderando con su pistola. La habitación estaba vacía. La licorera de whisky estaba en el escritorio, un solo vaso medio lleno a su lado. De repente, las pesadas cerraduras magnéticas de las puertas del estudio se activaron con un fuerte chasquido. Mateo se dio la vuelta, agarrando las manijas de latón, pero no se movían. Estaba encerrado. Afuera, en la sala de estar principal, los 4 asesinos de los Volkov se congelaron cuando una voz femenina y tranquila resonó a través del sistema de sonido envolvente integrado del ático. El tiempo de reacción humano promedio a la oscuridad total repentina es de 1.5 segundos. La voz de Nora flotaba desde los altavoces ocultos, sonando como un controlador aéreo imperturbable. Sus pupilas están actualmente dilatadas para ajustarse a la luz ambiental de la ciudad. Cuando llegue el apagón, sus ojos tardarán exactamente 4 segundos en comenzar a producir rodopsina. En esos 4 segundos, están completamente ciegos. El asesino principal levantó su arma, apuntando salvajemente a los altavoces del techo. «Encuéntrala. Las matemáticas favorecen a los preparados», dijo Nora en voz baja. El ático se sumió instantáneamente en una oscuridad absoluta y sofocante. Nora, sentada de forma segura en la sala de control reforzada, había cortado los interruptores principales y desactivado las copias de seguridad de emergencia, utilizando un dispositivo de pulso electromagnético localizado que Silas había conseguido. En la oscuridad total, los asesinos entraron en pánico. Chocaron con los muebles, llamándose unos a otros en ruso. Entonces, las gafas de visión nocturna cobraron vida. Sebastián y Silas se dejaron caer desde el balcón del segundo desván, sus ópticas cortando la oscuridad con una claridad verde brillante. Se movieron con un silencio aterrador y practicado. Dos disparos silenciados derribaron a los asesinos más cercanos al pasillo. Cayeron sobre las gruesas alfombras sin hacer ruido. Los 2 rusos restantes dispararon a ciegas en la oscuridad, los fogonazos iluminando brevemente las costosas obras de arte y el cristal destrozado en el piano. Sebastián se deslizó detrás del piano de cola, analizando los ángulos. No necesitaba devolver el fuego de inmediato. Simplemente esperó. «Ahora», ordenó Sebastián en su auricular. En la sala de control, Nora accionó un interruptor. Los ventanales de cristal inteligente del suelo al techo, que habían sido opacos, de repente se volvieron completamente transparentes, permitiendo que un enorme relámpago iluminara la habitación con un efecto estroboscópico cegador. El repentino estallido de luz blanca brillante cegó temporalmente a los rusos sin visión nocturna. Gritaron, cubriéndose los ojos. En esa fracción de segundo, Sebastián y Silas salieron de su cobertura y realizaron 2 disparos precisos y fatales. La amenaza fue neutralizada. La sala de estar principal quedó en silencio, salvo por la lluvia golpeando contra el cristal. Nora restauró la iluminación de emergencia. Un tenue brillo ámbar bañó el ático. Salió de la sala de control oculta, pisando con cuidado sobre el cristal roto. Su rostro era una máscara de absoluta calma. Sebastián se acercó a las puertas del estudio e introdujo un código de anulación en el teclado. El pesado roble se abrió. Mateo estaba en el centro del estudio, con la pistola levantada, el pecho agitado. Miró más allá de Sebastián, viendo a los asesinos de los Volkov muertos en el suelo. Tragó saliva, dándose cuenta de que el golpe había fracasado. «Trajiste a una camarera a nuestra casa, Sebastián», escupió Mateo, su mano temblando mientras mantenía el arma apuntando a su jefe. «La dejaste llevar los libros. La dejaste dar órdenes. Te ablandaste. Los Volkov me ofrecieron la ciudad». «Los Volkov te ofrecieron una tumba, Mateo», dijo Sebastián, su voz desprovista de toda emoción. No levantó su arma,
Simplemente caminó hacia su subjefe. «Detente», gritó Mateo. «Dispararé, lo juro por Dios». «No, no lo harás». La voz tranquila de Nora cortó la tensión. Estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados. «Estás experimentando una descarga de adrenalina severa. Tus manos tiemblan. A esta distancia, con ese temblor, desviarás el tiro hacia la izquierda. Además, el seguro de tu arma está puesto». Mateo instintivamente miró su pistola. El seguro estaba definitivamente quitado, pero el truco psicológico funcionó. Fue una fracción de segundo de distracción. Sebastián cerró la distancia como una víbora al ataque. Agarró la muñeca de Mateo, torciéndola violentamente hacia arriba. El arma se disparó hacia el techo, haciendo llover yeso sobre el escritorio de caoba. Con un movimiento brutal y practicado, Sebastián barrió las piernas de Mateo y lo inmovilizó en el suelo. El cañón de su Sig Sauer se presionó firmemente contra la frente de su antiguo hermano. Mateo levantó la vista, lágrimas de rabia y terror mezclándose en sus ojos. «Traicionaste a la familia», susurró Sebastián, el corazón roto finalmente tiñendo su tono frío. «Me traicionaste a mí». Un solo disparo ahogado resonó en el estudio. Sebastián se levantó lentamente, enfundando su arma. No volvió a mirar al suelo. Se acercó a la ventana, colocando las manos sobre el cristal frío, dejando que el frío se filtrara en su piel para contrarrestar la adrenalina ardiente. Nora entró en el estudio. No se inmutó al ver el cuerpo, no gritó. Cogió un pañuelo de seda del escritorio, se acercó a Sebastián y se lo colocó suavemente en la mano para que se limpiara la leve salpicadura de sangre de los nudillos. Sebastián se giró para mirarla. El despiadado rey del Hampa parecía agotado, despojado de su armadura. Pero al mirar a Nora, la mujer que había orquestado una defensa impecable, que se había mantenido impávida ante la muerte, supo que su imperio estaba a salvo. Extendió la mano, atrayéndola con fuerza contra su pecho. Nora no se resistió. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura, apoyando la cabeza contra su corazón acelerado. En el mundo violento y caótico del sindicato de Chicago, habían encontrado su ecuación perfecta. En los años que siguieron, la historia del robo en el restaurante se convirtió en una leyenda del Hampa. Los susurros circulaban por los oscuros callejones y los áticos de los rascacielos de Chicago sobre una camarera que se había enfrentado a una escopeta y había calculado su camino hacia el trono. Nora Hayes nunca volvió a servir una taza de café. En cambio, se convirtió en la arquitecta indiscutible del dominio de la familia Gallo. Con su brillante e inquebrantable compostura y el poder despiadado de Sebastián, desmantelaron el sindicato Volkov pieza por pieza, construyendo un imperio que era completamente intocable. Ella era el bisturí para su martillo, la calma dentro de su tormenta. Para el mundo exterior, siguió siendo un fantasma, un misterio hermosamente aterrador. Pero para aquellos que realmente entendían la jerarquía de la ciudad, la verdad era innegable. El rey podía gobernar las calles, pero era la reina silenciosa y calculadora quien sostenía el mundo en la palma de su mano.